Listo. Entonces, el grado de polimerización es fundamental para, para más que todo saber cómo es que se comporta el polímero. Este ejemplo también hemos hablado y vamos a ver este ejemplo. ¿Listo? Entonces nos dice que el acetato de vinilo es un homopolímero. ¿Qué quiere decir un homopolímero? De que el polímero que se va a formar va a ser del mismo monómero, en este caso del acetato de vinilo. ¿Ok? Dice que calculemos el grado de polimerización. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Esta es la fórmula del grado de polimerización. En este caso es peso molecular del polímero entre el peso molecular del monómero. Entonces, vamos a determinar el peso molecular del monómero, ¿no? A ver. Listo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, creo que este es... Ya, esta es la continuación. ¿Listo? Esta es la continuación. Esto me parece que ya lo hemos visto la semana pasada. Entonces vamos a continuar con esto. ¿Listo? Dice, calcular el grado de polimerización de un copolímero. Cuando dice un copolímero, es decir, que la polimerización va a ser de diferentes monómeros. En este caso, vamos a tener los monómeros de cloruro de vinilo, que es este, y el acetato de vinilo. ¿Ok? Entonces, nos dice que tenemos que calcular el grado de polimerización. En este caso, ya nos da un dato. ¿Cuál es ese dato? El peso molecular del copolímero, que dice que es de 125.000 gramos sobre mol. Entonces, solamente vamos a necesitar ahorita calcular el peso molecular del monómero, ¿no es cierto? En este caso, de estos dos monómeros. Tenemos el peso molecular del acetato de vinilo, mejor dicho, del cloruro de vinilo, que es este. Ustedes pueden corroborar estos datos, ¿no? ¿Cómo corroboras? Simplemente agarras, ¿no? Y cuentas cuántos carbonos tienes. Tienes 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Son 4 carbonos. Son 4 carbonos. Este multiplicado por el peso molecular, que lo pueden sacar del, de la tabla periódica, ¿cierto? En este caso lo vas a sumar con los cuántos hidrógenos tienes. En este caso tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 hidrógenos. Con también su masa atómica, mejor dicho, de la tabla periódica, que es 1, ¿no es cierto? Entonces, multiplicando, mejor dicho, sumando, vamos a tener este resultado. Igualmente para el acetato de vinilo. En este caso son 2 carbonos, son 3 hidrógenos y finalmente tenemos un cloro. ¿Ok? Multiplicamos con el dato de la tabla periódica y vamos a obtener este dato. Entonces ya tenemos los pesos moleculares de los copolímeros. Ahora, como se trata de un copolímero lineal en este caso, producido por adición, entonces la fórmula para poder calcular yo el grado de polimerización es este. Es diferente, en este caso este es un copolímero lineal producido por adición. Este tiene su fórmula para poder nosotros calcular su grado de polimerización, ¿cierto? Que es esta de aquí, que es esta de aquí. Es un copolímero, ¿cierto? Este es grado de polimerización de polímeros lineales producidos por adición. Entonces, dentro de adición, ya sea para polímeros de homopolímeros, como también para copolímeros. En este caso, nuestro ejercicio nos dice que es una polimerización
por copolímeros. Entonces, para determinar el grado de polimerización tenemos esta fórmula. ¿Listo? En este caso, tendríamos que tener nuestro residuo, ¿no es cierto? Como es un polímero, en este caso no lo he colocado el residuo. Y desde por condensación vamos a tener ese residuo. ¿Listo? Entonces, esta fórmula tenemos que seguir para calcular el peso molecular del mero. Entonces, ya tenemos eso. Entonces, como sigue, en este caso va a ser igual. El peso molecular del mero va a ser la sumatoria, en este caso, y F sub I va a ser la fracción molar del mero, que contiene el peso molecular M sub I. ¿Listo? Entonces, para ello tenemos que disponer. ¿Listo? ¿Qué quiere decir con disponer? Cierto que tenemos dos monómeros diferentes, entonces para que forme la polimerización se tiene que partir por igual. En este caso va a ser mitad-mitad, 50% para cada uno. Entonces, su F sub I del primer monómero va a ser 0.5 y del otro igualmente va a ser 0.5. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calcula el peso molecular del mero? En este caso va a ser a la sumatoria de F sub I del primer monómero por su peso molecular, ¿cierto? Que ya hemos calculado, más 0.5 igualmente por el peso molecular del otro monómero, ¿ok? Entonces, reemplazando, ¿ok? En este caso ya nos dan su peso molecular del polímero, que era de 125.000 gramos sobre mol, en este caso va a ser el peso molecular del mero, ¿cierto? Entonces, este es el peso molecular del mero, que es este M, ¿no es cierto? Entonces, finalmente obtenemos este dato de 1.684 meros, ¿listo? Ahora, como dijimos que es a la mitad, entonces lo vamos a dividir a la mitad, ¿cierto? Entre 2. Calculando esa simple división, vamos a tener que para cada monómero, su grado de polimerización va a ser de 842, ¿sí? Para el cloruro de vinilo, y para el otro monómero va a ser de 442, va a ser a la mitad. Entonces ya tenemos su grado de polimerización, ¿ok? Entonces, los ejercicios están fáciles, si lo analizan bien, están bien fáciles, ¿ok? Entonces, tenemos otro problemita. Dice, calcular el grado de polimerización. En este caso, del nylon 66. Ese ya es un polímero, ¿no es cierto? ¿De qué está formado el nylon? En este caso nos dan ya el peso molecular del polímero, que es de 120.000. ¿Listo? Entonces, este ya es su peso molecular del polímero del nylon. Entonces, ¿qué tenemos que calcular nosotros? Los monómeros que va a formar este nylon. ¿Cuáles son los monómeros? En este caso es la hexametildiamida y la otra mitad es de ácido adípico. Entonces, tenemos el primer monómero y este es el segundo monómero. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular sus pesos moleculares de los monómeros, o sea, es decir, de este como también de este. En este caso, este ya es una polimerización por condensación. Entonces, al ser una polimerización por condensación, vamos a liberar una molécula. En este caso, era agua, ¿no es cierto? Hemos visto ejemplos de la semana pasada donde el proceso de condensación se va a realizar la polimerización, pero siempre va a botar algo. En este caso, va a ser un compuesto de bajo peso molecular. Dentro de ellos puede ser un grupo H de repente o de repente agua. En este caso, para el proceso de obtención del nylon, vamos a
liberar agua, moléculas de agua. Entonces, para la hexametil diamida, en este caso su peso molecular es de 116 gramos mol. En este caso, ustedes igual cuentan cuántos carbonos hay, son 6 carbonos, multiplicado por su masa atómica, ¿listo? Por su masa atómica, igual los cuántos hidrógenos hay, cuántos nitrógenos hay en cada uno de los extremos, y finalmente debe salir este valor, ¿no es cierto? Igual para el ácido adípico, en este caso es de 146 gramos sobre mol. Y agua, en este caso, el agua, en este caso vamos a liberar agua. ¿Cuánto de agua va a ser? Esto tenemos cuántas moléculas de agua vamos a formar, ¿sí? Igual, calculamos su peso molecular del agua. En este caso nos dice, ¿no? Como este es una reacción de polimerización por condensación, la fórmula a utilizarse para el grado de polimerización es este. El grado de polimerización mediante condensación va a ser igual al peso molecular del polímero, que ya nos han dado el dato, entre el peso molecular del mero, que es eso, ¿no es cierto? Tenemos ya los pesos moleculares del mero. Pero en este caso no tenemos F sub I, que es la fracción molar de monómeros que tienen el peso molecular. Listo, entonces vamos a realizar la sumatoria. La sumatoria, en este caso el peso molecular de la unidad de repetición va a ser de 116, en este caso gramos sobre mol del primer monómero, más el otro monómero, ¿no es cierto? Su peso molecular. Le vamos a restar, en este caso, 2 moléculas de agua, porque en el proceso de condensación del nylon hemos visto que sufre 2 procesos, ¿cierto? En las cuales en cada una de las partes va a liberar una molécula de agua y con el otro va a ser 2 moléculas de agua, que también ya lo hemos visto las semanas pasadas. Entonces es por eso que se coloca aquí 2 moléculas de agua, siendo igual a 226 gramos sobre mol. Entonces, al final, el grado de polimerización va a ser igual al peso molecular del polímero, en este caso del nylon, entre el peso molecular del mero. En este caso, nos sale de 531. Ese es un valor sin unidades, ¿sí? Adimensional. Entonces, ya tenemos este dato. El grado de polimerización se refiere al número total de unidades de repetición existentes en la cadena, ¿no? Es lo mismo que hemos dicho anteriormente. En este caso, la cadena va a tener de 531 moléculas de hexametildiamida más 531 moléculas de ácido adípico, mitad, 50%. ¿Listo? Entonces, ahí está otro ejercicio, ya este es mediante el proceso de polimerización por condensación. Hemos visto que se tiene que restar la molécula que se libera, ¿no? En este caso, moléculas de agua. Listo, jóvenes. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda en cuanto a los ejercicios? ¿Todo está claro? Sí, profesora. Listo. Pero siempre con la presencialidad vamos a resolver los ejercicios para que ustedes no puedan participar. Ustedes con su calculadora pueden verificar los datos porque también puedo equivocarme, ¿no? O sea, no somos perfectos. Ahora, vamos a entrar a lo que es normalización de polímeros. Esto lo vamos a realizar también en clases. Ya vamos a hacer una forma práctica para que ustedes puedan ver, traer objetos que tengan esta simbología. En este caso, la normalización de los polímeros. Hay 2 métodos mediante la cual nosotros podemos normalizar los polímeros. Pero ¿para qué nos sirve esta normalización? ¿Para qué nos sirve estudiar esta normalización en polímeros?
Obviamente no solo en polímeros, ¿no? En este caso puede ser cerámicos, metales, compuestos, en sí todo lo que está a nuestro alrededor está normalizado. Por ejemplo, las hojas A4. Esas hojas A4, ese papel bond que ustedes saben usar, está normalizado, ¿cierto? Está normalizado. Cada uno tiene su ancho, su espesor, el largo. Es estándar, ¿no es cierto? Para todo. En todo el mundo está mediante esas medidas. ¿Listo? Entonces, esta normalización nos va a permitir confiar en que un producto será adecuado para una finalidad y también en su calidad y seguridad. ¿Ok? En este caso, para esto nos sirve normalizar los polímeros. Listo. Entonces vamos a ir rápidamente a lo que es normalización de polímeros. Existen dos sistemas de marcado en cuanto a los polímeros. Uno es mediante el sistema SPI, y que ustedes lo conocen, ¿no? Que ustedes lo han visto en las botellas de agua, ¿no es cierto? Que son estos sistemas mediante estas flechitas, estas tres flechitas formando un triángulo. Este es mediante el sistema SPI y el otro es mediante la norma ISO. La norma ISO 1043. En este caso son cuatro legislaciones, se podría decir, del 1 al 4. ¿Ok? Entonces, la norma es la ISO 1043. Vamos a empezar con estos sistemas de marcado. Vamos a empezar con lo que es el sistema SPI. Este sistema SPI fue fundado en el año 1988. Se dan cuenta, este año es donde ya el uso de plástico es demasiado excesivo. Entonces, lo que hicieron las empresas eran formar este sistema SPI con el objetivo de reciclar, ¿no? De reciclar, de darle cierta información al cliente donde nos decía, ¿no? De que tenemos que reciclar mediante la selección de estos diferentes triángulos que nos colocaban en los envases. ¿Listo? Entonces, este es el sistema SPI, que fue fundado en 1988 en los Estados Unidos. Este consta de un sistema de códigos para la identificación de los distintos tipos de plásticos, en este caso utilizados en la fabricación de los productos. ¿Listo? Entonces, ¿de qué consta este sistema SPI? Como ya se les ha indicado, consta de símbolos compuestos por tres flechas, ¿sí? Tres flechas que van a formar un triángulo. Este triángulo va a tener consigo un número en el centro y letras en las bases. ¿Cómo así? Como lo van a ver aquí a continuación, ¿sí? Tenemos este triángulo, ¿sí? Ahora, ¿por qué son tres triángulos y no cuatro? De repente es un cubo, de repente es un círculo. Pues simplemente estos tres triángulos van a representar las tres R's, ¿no? De reciclar, que ustedes de repente han estudiado de repente en el colegio, han visto algo de eso, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que se colocan esas tres flechas de reciclaje, de las tres R's. Ya dice, el símbolo de reciclaje indica por tres flechas representadas por tres pasos en el proceso de reciclaje. La primera es el paso de la recolección. La segunda nos va a indicar en la cual las materias reciclables se pueden transformar en productos nuevos y finalmente la tercera va a ser referente al consumo de productos fabricados a partir de materiales reciclados. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las tres R's. Es por eso que es este triángulo. Ahora, dentro de este triángulo obviamente tiene que estar un número, ¿no es cierto? Del 1 al 7. Del 1 al 7. A la vez también que en la parte inferior va a haber letras, ¿listo? Este va a identificar el polímero con la cual nosotros estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, el número 1
significa PET. ¿Qué significa PET? Una PET. Es un polietilén tereftalato. ¿Listo? En este caso también lo representan como PET. ¿Ok? Tenemos al polietileno de alta densidad. ¿Listo? Aquí tenemos en la forma español, se podrían decir, ¿no es cierto? Y en la parte inferior es la forma en siglas en inglés. Polietileno de alta densidad. ¿Listo? Tenemos el polietileno de alta densidad. ¿Listo? Entonces, este es el HDPE. HDPE. Tenemos el 3 al PVC, que es el cloruro de polivinilo. Tenemos al cloruro de polivinilo. El 4, que es el polietileno de baja densidad, o aquí, si se dan cuenta, acá hay un error. ¿Sí? Mira, aquí están polietileno de alta densidad, que es H, pero de baja densidad es L, ¿listo? Es LDP. Aquí van a corregirlo, por favor. Este es un L. Aquí, este es un L. ¿Listo? En siglas en inglés. Es un LDPE, polietileno de baja densidad. El 5 es un polipropileno. Polipropileno. El 6 es un poliestireno. Y finalmente el 7 son otros. Son otros. ¿A qué nos referimos con otros? En este caso, vamos a ver de repente un ABS. De repente vamos a ver un ABS. Un ABS, ¿no? Que ya son otros polímeros. ¿Dónde encontramos al PET? En las botellas de gaseosa, de agua, etcétera, ¿cierto? ¿Dónde encontramos el polietileno de alta densidad? Podemos encontrar, por ejemplo, en los envases de champú, o de repente en los envases de yogur, ¿listo? El PVC lo podemos ver, por ejemplo, en las tuberías, en esas tuberías plomas que lo colocan para desagüe de repente, o de repente para agua potable, es el PVC. ¿Dónde encontramos el LDPE, polietileno de baja densidad? En este caso encontramos, por ejemplo, en las bolsas de las computadoras o de los productos electrodomésticos que llega, por ejemplo, un teclado. Siempre viene en una bolsita, ¿no es cierto? Entonces ahí está el polietileno de baja densidad. Que también está el HDP, ¿no? O sea, los dos son polietilenos, ¿no? Solo que hay uno de alta densidad y el otro de baja densidad. ¿Listo? Tenemos al polipropileno, donde encontramos polipropileno, por ejemplo, en los táperes para comida, en sus táperes podemos encontrar. Tenemos al poliestireno. Al poliestireno podemos encontrar eh, para protección de los equipos de los electrodomésticos o productos electrónicos, que lleva siempre como una esponja blanca, no sé si han visto, ese es el poliestireno, que va a proteger, obviamente, ¿no? a estos productos. Y finalmente en otros, lo vamos a encontrar, por ejemplo, en las carcasas de las computadoras o de repente de la impresora. Ahí es donde podemos encontrar estos materiales. Entonces, el objetivo del sistema SPI es simplemente clasificar mediante estos triángulos a los polímeros, con el objetivo de utilizar las 3 R's. ¿Listo? Entonces, ese es el objetivo. Aquí yo les he colocado unos ejemplos. Tenemos aquí al PET, el 1, tenemos otro PET aquí. Si se dan cuenta, el color es diferente, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar también un poquito de lo que son aditivos. Tenemos al polietileno de alta densidad. En este caso ya están en español, ¿no es cierto? Es PEAD, ¿no es cierto? De alta densidad. El número 2.
Tenemos aquí también en el sistema inglés, ¿no es cierto? En este caso con siglas en inglés, que es HDPE, que es el mismo, ¿no? Que es polietileno de alta densidad. Y este es el 5, ¿no? El 5. Bueno, no se nota tan bien, pero ustedes en su casa pueden observar estos triángulos, esta simbología. Entonces ya van a saber de qué está compuesto estos. Bueno, aquí dice lo mismo, ¿no? Que el sistema SPI va a ser la formación de números y también de letras que van a indicar, bueno, acá también nos indica la resina usada para el proceso de fabricación de envases. Este sistema solo sirve para separar los materiales presentados por 6 primeros símbolos, ya que el séptimo está revelado para el resto de materiales o para mezclas o multicapas. ¿Para qué nos sirve o cuál es el propósito de este código SPI? Simplemente brindar un sistema nacional coherente para, para facilitar el reciclado de los polímeros usados, ¿no? O de los plásticos usados. En este caso también el propósito de este sistema es concentrarse en los recipientes plásticos, ¿no? Saber qué recipiente yo voy a utilizar para cada cosa, ¿listo? Porque los plásticos, como ya se les ha mencionado, van a emitir gases tóxicos mientras va pasando los años. En este caso también el propósito de esta codificación es ofrecer un medio para identificar el contenido de las resinas de las botellas y recipientes que se encuentren normalmente en los residuos residenciales, ¿cierto? También va a ofrecer una codificación para los 6 tipos de resinas más comunes y un sistema y una séptima, en este caso el 7, que va a ser para otros polímeros que tengan alguna mezcla de repente. Y aquí observamos otra tablita donde ya nos dan algunos ejemplos en las cuales se está utilizando los polímeros. Por ejemplo, aquí tenemos el poliestireno, que actualmente el gobierno, no sé si el año pasado, ya hubo una ley en la cual se prohibía de la venta de poliestireno, en este caso que se utiliza en los táperes. No sé si han visto los táperes blancos que son quebradizos. Entonces, eso ya se ha prohibido. ¿Por qué? Porque estos van a emitir agentes tóxicos cuando nosotros almacenamos aquí la comida. No sé si se han dado cuenta cuando de repente se han llevado comida, no sé yo, estofado, por ejemplo, en esos recipientes. eh, Cuando llegan a la casa, lo echan y la parte, por dicho, el tupper se queda todo manchado. Es porque en sí la comida ha penetrado al poliestireno, como también el poliestireno ha emitido, obviamente porque la comida de repente estaba caliente, entonces este ha liberado ciertos agentes tóxicos en la cual ya lo contamina a la comida, ¿no? Entonces, por eso que el gobierno ya ha prohibido la venta de estos táperes blancos eh, que antes usábamos, ¿no? Ahora se utiliza lo que es el polipropileno, que son envases más o menos así, medios transparentes, pero también hechos de polipropileno. Obviamente también hecho de PET, pero he visto que también son de polipropileno, que ya son un poquito más, ya no son así en forma de espumas, se podría decir, ¿no? ¿Listo? Entonces, entre otros están estos, ¿no? La combinación de repente de estos dos o de repente se adiciona otros agentes. ¿Listo? Entonces ahí tenemos algunos ejemplos. Ahora, aquí hay una tablita donde nos decía anteriormente de que nosotros debemos seleccionar cada polímero adecuadamente. ¿Cómo así? Por ejemplo, tenemos del 1 al 5, estos son productos plásticos más seguros, mientras que el 3, 6 y 7, 3, 6 y 7, en este caso son polímeros o plásticos que tenemos que evitar. ¿Por qué? En la actualidad ya nos han, por varios estudios, se ha informado de que el PVC produce cáncer. ¿Por qué? Porque dentro de sus aditivos
en este caso este es un plastificante, los eftalatos, van a liberar ciertas toxinas, ¿listo? Ciertas toxinas que en sí a la larga nos va a producir cáncer. También tenemos la espuma de poliestireno, el PS, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que evitar, como también este, este, este número, que es el número 7, que son otros. ¿Por qué? Porque va a tener otro aditivo también que va a ser muy seleccionado, que es el bisfenol A. Y lo vamos a detallar más adelante. Entonces, por eso tenemos que evitar estos polímeros y usar moderadamente estas, ¿no? Que para todo también vamos a utilizar eso. Siempre tenemos que utilizarlo con cuidado. Bueno, acá dice, ¿no? Los ftalatos es un grupo de toxinas reproductivas. El bisfenol A, muy conocido como BPA, en este caso nos va a alterar el sistema endocrino, imitando a la hormona femenina llamada estrógeno. Este es un riesgo para las personas o mujeres embarazadas. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos este aviso, ¿no? Esta sugerencia de que no utilicemos tanto estos polímeros que vemos aquí, o usar moderadamente. Entonces, con esto hemos terminado el sistema SPI. Ahora vamos a ver el sistema de marcado de plásticos mediante la norma ISO 1043. Esta norma ya es general. Si se han dado cuenta, el sistema SPI solamente son para plásticos, ¿sí? Plásticos, recuerden la palabra para plásticos que puedan reciclarse, a excepción del número 7, ¿cierto? Entonces, el sistema ISO 1043 sirve para todos los polímeros. Este ya es general, polímeros. ¿Listo? No solamente plásticos, sino polímeros. ¿Listo? Que va a constar de 4 partes. Que esas partes lo vamos a ver más adelante. Dice, este sistema de codificación va a ser general. ¿Listo? Para productos industriales fabricados de polímeros. Ahí va a incluir mezclas de polímeros, aleaciones de polímeros o copolímeros, las cuales a su vez van a contener ciertos aditivos como rellenos y refuerzos, plastificantes y retardantes de llama. ¿Y cómo así se va a codificar estos? Mediante la formación de letras mayúsculas. ¿Listo? Entonces, el sistema, en este caso, la norma ISO 1043, va a tener 4 partes. La primera parte, es decir, la ISO 1043-1, van a ser polímeros básicos con características especiales. ¿Listo? Entonces, ese es la primera parte. La segunda parte de esta misma norma ISO 1043-2 van a estar los materiales de relleno y refuerzo. Entonces, este polímero puede ser que tenga cierto refuerzo, entonces lo vamos a separar mediante un guión. La parte número 3 va a ser plastificantes y finalmente la parte 4 va a ser retardantes de llama. Entonces, aquí vamos a tener una codificación. ¿Y cómo se va a identificar esta codificación? Ya no mediante un triángulo, sino mediante estos símbolos de mayor y menor. ¿Listo? Estos símbolos. Dentro de estos símbolos va a estar la abreviatura del polímero. En este caso, este es un policarbonato. ¿Listo? Entonces, aquí nos detalla las partes, ¿no? Las 4 partes. La primera parte va a ser polímeros base y sus características especiales. ¿Listo? Aquí tenemos un polímero base. La segunda parte va a haber cargas y materiales de refuerzo. De repente a mi policarbonato le voy a adicionar un refuerzo. Entonces lo voy a separar mediante un guión.
Ahora, si yo de repente, yo voy a mezclar este policarbonato, de repente, no sé, me imagino que puede hacer con un PET. Entonces aquí lo coloco más PET. ¿Listo? Entonces ese ya es una aleación. Pueden tener también plastificantes como retardadores de llama. ¿Ok? Vamos a detallar cada uno. La parte de polímeros de base, la parte uno en este caso, polímeros de base y sus características especiales. Ustedes lo van a leer esto. Yo les voy a ofrecer algunos ejemplos. ¿Listo? Aquí tenemos tablas de abreviaturas de polímeros. En este caso va a ser la parte uno. Ahora, estos símbolos, estos abreviaturas no son todos. Por ejemplo, aquí falta el polietileno de alta densidad, de baja densidad, etcétera. O, o de repente no está el PET. Entonces, estos son algunos ejemplos, no son todos, no son todos los polímeros, son algunos ejemplos. Aquí en este cuadrito tenemos la segunda parte. La segunda parte, ¿qué cosa era? Eran refuerzos, ¿no es cierto? De repente está, ¿no? La fibra de vidrio, que se representa mediante este símbolo. De repente tenemos carbonato de calcio, ¿listo? Tenemos minerales, de repente tenemos micas en su refuerzo, de repente talco que tenemos en su refuerzo, o de repente tenemos polvos, ¿no? En forma de polvo, ¿listo? Ahora, tenemos en la parte inferior, también tenemos para retardadores de llama, en este caso el 4. En este caso tenemos diferentes números a, eh, que lo vamos a ver como ejemplo. En este caso puede ser de repente un retardador de llama que es el grafito, o compuestos de sílica, o de repente compuestos de zinc más boro, o de repente de compuestos nitrogenados, de repente compuestos fosfatados orgánicos, como también inorgánicos, de repente hay otros retardadores de llamas como metales, óxidos de metales, o de repente hidróxidos de metales, o sales metálicos. Entonces, en sí tenemos varios retardadores de llama. Obviamente no son los únicos, son algunos ejemplos. ¿Listo? Este es un ejemplo que nos da. No sé si de repente habrán visto en las computadoras, en las carcasas de las computadoras, ciertas codificaciones, o de repente en los automóviles, en las partes internas del automóvil, de repente vengan estas codificaciones. Obviamente no son iguales, ¿no? Eso va a depender de cada fabricante. Pero lo más común que se puede ver son estos. El uno, en este caso, puede ser la fecha de fabricación de la pieza. ¿Listo? Entonces, de repente lo representan mediante este cuadro, o de repente simplemente colocan la fecha de producción, ¿no? El segundo, el fabricante del vehículo, ¿sí? Esta es la marca, el fabricante del vehículo. 4, código interno del fabricante, mejor dicho, 3, ¿no? Ese es el código de repente del fabricante. De repente aquí puede colocar, no sé, lote, número tal, ¿no? Eh, y 4 puede ser la identificación del plástico. 4 aquí. Aquí nosotros lo podemos denotar mediante esta simbología, ¿no? Que son mayor o menor, mediante estas simbologías. Dentro de ello está de qué está compuesto. Este dice es un PP. ¿Qué significa PP? Significa polipropileno, ¿no es cierto? En este caso nos dice 20% T. ¿Qué significa T? Talco, ¿sí? 20% de talco tiene esta pieza. 5, en este caso tienes la referencia de la pieza, ¿sí? Referencia de la pieza, ¿sí? 6 va a ser el proveedor de la pieza, que de repente ellos lo pueden colocar así, ¿no? No es la única manera, sino ellos lo pueden colocar así. Y finalmente, el fabricante de la pieza, del plástico, fabricante del plástico.
es muy diferente al fabricante del vehículo. ¿Listo? Entonces, ya tenemos esas partes. Pero nosotros nos vamos a centrar solamente en esta de aquí, ¿sí? En esta codificación. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Nos dice que este polímero es un PA66. ¿Qué significa un PA? Es una poliamida 66. ¿Listo? Es muy diferente a una poliamida 6. En este caso van a tener 6 moléculas de carbono cada uno, ¿no? Como este es representativo del nylon. ¿Sí? Aquí también lo pueden representar mediante nylon 66, pero todas las poliamidas son nylon. ¿Sí? Entonces, la poliamida 66. Guión, ¿sí? No se olviden del guión, que es para separar. En este caso, entre corchetes. ¿Qué cosa? En este caso es un relleno o un refuerzo. ¿Cuál es ese refuerzo? En este caso pueden ser minerales de polvo de mineral, un 15%, y fibra de vidrio, un 25%. Entonces, esa es la codificación. Este más siempre tiene que ir sin espacio tanto adelante o atrás, ¿sí? Debe ir sin espacio. Tenemos otra codificación. De repente tenemos al poliuretano, ¿sí? Este es un poliuretano. Esto es una abreviatura del principal componente del plástico. Adelante siempre debe ir el polímero que va a contener, que va a tener un mayor contenido o mayor porcentaje. Porque este poliuretano lo puedo adicionar, no sé, yo de repente otro polímero, un policarbonato. Entonces aquí coloco más policarbonato. ¿Listo? Entonces, en este caso va a tener un relleno o refuerzo, va a ser del 18% de fibra de vidrio. Y aquí lo ven en la tabla, cómo se escribe poliuretano en su simbología, abreviatura, y cómo es que se lee, ¿no? Tenemos aquí también para la parte de refuerzo, que es GF, que es la fibra de vidrio, un 18%. ¿Ok? Plastificantes. Cuando nosotros agreguemos un plastificante, siempre adelante tiene que ir una letra P. Obviamente, seguido de este guión, ¿no es cierto? Entonces, este polímero es un PVC, ¿sí? Es un policloruro de vinilo, ¿listo? Aquí tenemos un PVC, pero este PVC va a tener un plastificante, ¿ok? Entonces, separamos con un guión y colocamos P, que es de plastificante. Dentro del plastificante, entre corchetes, tenemos que adicionar qué plastificante es, ¿no es cierto? En este caso, es un P, mejor dicho, DBP, que es, en este caso, los eftalatos de dibutilo, ¿sí? Eftalatos de dibutilo. Entonces, ahí tenemos los plastificantes. Cuando son retardadores de llamas o son materiales ignífugos, ¿ok? Adelante tiene que ir la letra FR, es decir, retardante de llama, ¿listo? En inglés, retardante de llama o de flama, ¿listo? Y entre corchetes el número, pero ¿qué significa este 52? Este 52 lo vamos a ver en tablas, ¿sí? Aquí, este 52. Este 52 son fósforos rojos, fósforo rojo. En este caso, si nosotros buscamos este fósforo rojo en internet, son retardadores de llama, ¿sí? Dentro de su composición va a tener obviamente el fósforo. Este fósforo rojo nos dice que es una forma alotrópica del fósforo, ¿no? Hemos hablado también de elementos alotrópicos, si recuerdan, hablo del carbono, que tiene bastantes elementos alotrópicos. Entonces, este es
una forma alotrópica del fósforo, que se utiliza más que todo en retardadores de llama. Entonces, bueno, tienen esta poliamida, en este caso va a ser, mejor dicho, el policarbonato, va a tener un retardante de llamas, que es el rojo de fósforo. Aquí tenemos otro ejemplo que ya es una poliamida, o en este caso un nylon 6, y va a tener un refuerzo, ¿sí? Reforzado con 30% de fibra de vidrio. ¿Listo? Ahora, este es eh, el impacto modificado. En este caso es esa otra propiedad, ¿no es cierto? Es una propiedad. Va a tener 30% de fibra de vidrio, como también va a ser retardante de llama. En este caso, fósforo rojo va a tener este retardante de llama. Tenemos otro ejemplo, un polietileno. El polietileno se representa así, pero cuando nosotros decimos de baja densidad o de alta densidad, lo separamos con un guión y ponemos aquí baja densidad. O de repente, si queremos decir alta densidad, es H, ¿no es cierto? Aquí, HD, alta densidad. Este va a tener un retardante de llama compuesto por nitrogenados, ¿listo? En combinación con compuestos fosforados orgánicos libres de halógenos. Y ahí está. En la tabla también lo pueden observar, que es 40 y también el código 30. ¿Listo? Entonces, eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en estos de aquí. No sé si se observa bien. Por ejemplo, aquí tenemos que está compuesto por ABS. ¿Qué significa ABS? Acrilo, butadieno, estireno. Estos son 3 monómeros diferentes: acrílico, butadieno y también el otro es estireno. ¿Listo? Y estos números que ven aquí ya son propios del fabricante de repente, ¿no? Aquí también lo colocan ABS, en diferentes partes lo coloca ese ABS. Aquí también lo coloca. Muy aparte de este ABS, nos dice que es un retardante de llama, en este caso número 17. ¿Sí? Acá dice FR, entre paréntesis 17. Entonces tenemos que buscar ese número 17 en tablas y ver qué significa ese retardante de llama 17. Tenemos aquí, este es un cartucho de impresora. Este cartucho de impresora nos dice que está compuesto por PET, polietileno tereftalato, ¿cierto? A este se le ha colocado un refuerzo. ¿Qué refuerzo es? 15% de fibra de vidrio. Ahora también nos dice que está compuesto por PUR. Eso lo podemos observar en tabla. ¿Qué significa este? También es un polímero. ¿Ok? Aquí tenemos otras codificaciones, ¿no? Otras codificaciones. Que lo podemos observar mediante tabla, ¿no? ¿Qué significan estos? Tenemos otro, polipropileno, y acá se le ha adicionado otro, otro, otro polímero, ¿sí? Más, cuando colocamos un más es porque se ha adicionado otro polímero. Y aquí nos dice 30% de talco. 30% de talco. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver algunas tablas de la norma 1043. Obviamente, si ustedes buscan en el internet esta norma ISO 1043, dentro de la norma les tiene que llegar también la tabla. ¿Ok? Dentro de esas tablas están estas, ¿no es cierto? Tenemos para los polímeros, para diferentes homopolímeros, también copolímeros. La mayoría de los homopolímeros se van a representar con la primera letra, la P, de un poliestireno, de repente un policarbonato. Y dentro de los materiales copolímeros, ahí ya no va a haber P, ¿sí? En la mayoría van a empezar con otras letras distintas de P, ¿sí? Entonces ahí tenemos las tablas. Tenemos para características especiales, ¿sí? Por ejemplo, polietileno de alta densidad. Entonces buscamos alta, y acá está la densidad, ¿no es cierto? Alta es un H.
¿no es cierto? Entonces acá está high, ¿no es cierto? Alta densidad, es por eso que colocan HD. O de repente baja densidad, baja densidad. Vamos a buscar un L y un D, ¿no es cierto? Entonces ahí están las características especiales que tengan el polímero. Aquí tenemos, si se le agrega de repente ciertos materiales de refuerzo, puede ser boro, carbono, eh, puede ser arcilla. Mira, si acá se observan aquí, es clay, en este caso es arcilla, eh, vidrio, puede ser carbonato de calcio, celulosa, de repente tienen algún mineral, en este caso pueden ser metales, pueden ser eh, o materiales orgánicos naturales, como por ejemplo tenemos al algodón, ¿no? Tenemos mica, tenemos la sílica, la aramida, tenemos el talco, acá está el talco, tenemos madera, entre otros, ¿no? Ahí tenemos el refuerzo. Tenemos símbolos de plastificantes, aquí hay una infinidad de plastificantes que se le puede adicionar. Compuestos halogenados, en este caso son retardantes de llama, ¿no? Aquí están los diferentes números. Hemos visto un número 17, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces aquí está el número 17. ¿Qué significa? ¿Sí? Entonces ya ahí ven las tablas. Aquí tenemos algunas partes de un vehículo en las cuales está formado por estos polímeros. Tenemos un polipropileno, que está en la parte de los espejos. Tenemos un polipropileno también en las otras partes, en la parte delantera un PET. Tenemos ABS compuesto con policarbonato, tenemos PA, ¿sí? Polipropileno, ¿no? Y ahí observamos diferentes ejemplos mediante este sistema. Y también tenemos, esta es una vista de un faro delantero y detalle del marcaje de los componentes plásticos, ¿no? De qué está compuesto nuestro material, de un polipropileno. En este caso se le ha adicionado un refuerzo de 40% de talco. ¿Listo? Entonces, hasta aquí hemos visto lo que es normalización. Normalización. Ahora vamos a ver qué propiedades tienen los polímeros. ¿Qué propiedades tienen los polímeros? Los polímeros van a ser afectados por ciertos factores en cuanto a sus propiedades. ¿Cuáles son esos factores? Pueden ser su peso molecular. ¿Qué quiere decir? Vamos a hablar de las longitudes de las cadenas. Pueden ser lineales, ramificados, etcétera. Entonces, mientras más lineal sea, de repente el polímero se va a comportar más flexible, ¿no? O de repente si son ramificados, de repente van a ser muy rígidos, ¿no? Va a depender de la cristalinidad. En este caso hemos hablado también de partes amorfas y semicristalinas. Entonces, hay polímeros que solamente presentan eh, fases amorfas y otros que de repente están compuestos por fases amorfas como también semicristalinas. Entonces, eso va a afectar en sus propiedades mecánicas, físicas, químicas, biológicas de repente, ¿no? También va a depender de la distribución de los pesos moleculares. Hemos hablado del grado de polimerización, ¿no? O de los pesos moleculares, ¿sí? Obviamente aquí vamos a hablar de las densidades, ¿no? ¿Qué material es más denso que otro o más pesado? El grado de ramificación, aspectos estructurales, ¿no? Grado de ramificación. Eso va a depender obviamente de las uniones. Hemos visto que las uniones o los enlaces que existen en los polímeros son covalentes, como también los enlaces secundarios, ¿no? Que son puente hidrógeno y de Van der Waals. Entonces, va a depender también de esas uniones que van a existir. En cuanto al grado de polimerización, vamos a ver las regiones amorfas y las regiones cristalinas. ¿Qué propiedades nos van a dar?
o qué características tienen cada una de estas regiones. Pueden ser, en este caso, para las regiones amorfas, van a tener una alta densidad respecto al polímero amorfo, ¿sí? Eh, para las regiones, en este caso también vamos a ver, va a tener una alta resistencia mecánica y rigidez, una alta resistencia a la deformación por calor, va a tener una baja transferencia respecto al polímero amorfo, va a tener una baja permeabilidad a los gases, va a ser mayor a las resistencias químicas y finalmente van a presentar un punto de fusión definidas. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el grado de polimerización, cómo es que influye en los polímeros. Ahí hemos visto también la semana pasada que hay ciertos polímeros que van a presentar tanto regiones cristalinas o semicristalinas y también partes amorfas. ¿Listo? Y aquí vamos a ver ciertos polímeros que van a contar con ciertos porcentajes de fases cristalinas. ¿Listo? Entonces, si nosotros superamos el 70% de fases cristalinas, en este caso va a tener un grado de cristalinidad elevado. ¿Listo? Dentro de ellas están, por ejemplo, el polipropileno isotáctico, el POM, tenemos el polietileno de alta densidad, etcétera. Entonces, cuando, en este caso, cuando hay fases, en este caso, fases cristalinas que están entre 40 y 70, va a haber un grado de cristalinidad media. Dentro de ellas están los polietilenos de baja densidad, ¿no? Eh, cuando, cuando están en el rango de 25 a 40, el porcentaje de cristalinidad va a ser ya baja, ¿no? Dentro de ellas está el PET, ¿listo? Ahí está. O de repente está el polibutadieno tereftalato, ¿listo? Ahí hay diferentes ejemplos. Obviamente son algunos, no, no son todos. Hemos hablado también aquí lo que dice polipropileno isotáctico. ¿A qué se refiere esos términos? Estas son las síntesis de los polímeros. Van a tener tacticidad. En este caso, van a ser la configuración de estos polímeros. ¿Cómo así? Por ejemplo, en el proceso isotáctico, todos los, por ejemplo, si este lo vamos a tomar como un cloro, vamos a imaginar que este es un cloro, ¿listo? Isotáctico es cuando el mismo cloro va a seguir este mismo orden, ¿listo? Es una disposición donde todos los constituyentes están en el mismo lado de la cadena, ¿listo? Todos están en el mismo lado, todos estos cloros están en el mismo lado. Estos son polímeros isotácticos. Cuando son simbiotácticos, ¿qué quiere decir? Que los grupos están altamente, en este caso, tanto arriba como abajo, ¿listo? Aquí está un cloro, luego está otro cloro, y así sucesivamente. Este es simbiotáctico, ¿listo? Cuando no necesariamente están en el mismo lado, sino tanto arriba como abajo, ¿listo? Cuando es atáctico es ya cuando no hay ningún orden, es decir, que los cloros están en diferentes lados. De repente hay dos cloros que están arriba y un cloro abajo, o de repente arriba hay tres cloros y abajo hay dos. Entonces, estos ya son las ordenaciones de los elementos que va a contener el polímero, ¿no? Son el orden en el cual está. Obviamente, esto va a afectar tanto en sus propiedades mecánicas de los polímeros, este orden, ¿no? Una propiedad importante que debemos tener en cuenta en los polímeros es el comportamiento térmico. ¿A qué nos vamos a referir con este comportamiento térmico? Por ejemplo, para los materiales amorfos casi no va a variar mucho, ¿listo? Esta es una tablita de el módulo elástico, en este caso es en una escala
logarítmica. Y en la parte del eje X está lo que son la temperatura. ¿Listo? En el proceso, mejor dicho, en los polímeros amorfos, no van a sufrir mucho en cuanto al módulo elástico y la temperatura. Obviamente, mediante aumenta la temperatura, ¿y qué va a hacer? Las moléculas de los polímeros amorfos van a liberarse las moléculas y finalmente van a llegar a un punto de fusión, que es TM, punto de fusión, punto fundido. Obviamente también van a pasar por un proceso de estado gomoso, ¿listo? Pero estos finalmente, cuando estos se van a solidificar, van a seguir estando esa propiedad, ¿no? Van a estar con sus mismas propiedades. Pero en los polímeros semicristalinos van a sufrir cierto proceso. ¿Cómo así? Mediante nosotros disminuimos mejor dicho, aumentamos la temperatura, va a haber un proceso de vitrificación. Este proceso de vitrificación se va a denotar con las letras TG, ¿listo? ¿Qué quiere decir esa letra TG? Esta es una temperatura de transición vítrea. ¿Y qué pasa con estos polímeros semicristalinos? En este caso, estos, como van a estar constituidos por fases amorfas y fases semicristalinas, lo que va a pasar es que cuando empiecen a llegar a este proceso de estado gomoso, los polímeros van a empezarse a formar ciertos cristalitos que se van a volver más flexibles, se podría decir. ¿Listo? Porque los polímeros semicristalinos son un poco rígidos. Entonces, para yo cambiar esta propiedad de rígido a un poco más flexible, tengo que llegar a este punto de vitrificación para que lo pueda yo manejar. Obviamente, antes de que llegue a este estado gomoso, porque todos los polímeros van a llegar a este estado gomoso, ¿no? Pero justo para los polímeros semicristalinos van a sufrir ese proceso, en las cuales yo puedo darle forma a estos polímeros semicristalinos, justo en la eh, temperatura TG o región de vitrificación. ¿Listo? Entonces, simplemente es eso, ¿no? De lo rígido que era, lo vamos a volver más flexible y de repente también un poco más elásticos. ¿Listo? Es lo que pasa, por ejemplo, con el PVC, que nosotros podemos calentar los tubos de PVC a una cierta temperatura, obviamente temperatura TG, y nosotros le podemos dar forma, no sé si han querido unir dos polímeros, mejor dicho, dos PVCs, dos tubos de PVC, y ustedes han calentado de repente un lado del tubo de PVC para que se junte con el otro. Entonces lo calientan, obviamente, llegando a esta temperatura de TG, porque si nosotros nos sobrepasamos, ya se vuelve más gomoso y también se quema el PVC, se vuelve más rígido, más duro. Y cuando nosotros empieza a disminuir la temperatura, se vuelve más rígido, ¿no? Los polímeros policristalinos, o en este caso el PVC. ¿Sí? Entonces, esa es la propiedad que se tiene que manejar en cuanto a los polímeros, más que todo semicristalinos, ¿no? Semicristalinos. Y aquí vemos algunos ejemplos de ciertos polímeros que van a presentar esta temperatura TG. ¿Listo? Y tenemos ahí algunos ejemplos. ¿Cuáles son eh, las ventajas y las aplicaciones de los polímeros en general? Estos van a tener un bajo punto de fusión, ¿sí? Va a tener un bajo punto de fusión, en la cual nos va a beneficiar a nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a facilitar el proceso de repente, de conformado que vamos a hacer. Aplicaciones en productos de lavado, de consumo, ¿sí? Va a tener un alto módulo, ¿listo? Un alto
módulo de elasticidad. En este caso va a tener la ventaja de elevada ductilidad. ¿Listo? Esto se va a aplicar en los neumáticos, plásticos para embalaje, entre otros. Va a tener una baja densidad. ¿Listo? Una baja densidad. En este caso pueden ser productos ligeros, va a ser ventajoso, ¿no? En productos ligeros. Se va a aplicar en lo que es en la industria automóvil, en la aeronáutica o aeroespacial. Tenemos también un bajo esfuerzo. ¿Sí? Este es un símbolo de esfuerzo total, bajo esfuerzo total. En este caso, se van a utilizar para aislantes térmicos en el área de la construcción. Este es un bajo esfuerzo elástico. Bajo esfuerzo elástico. Estos van a ser para aislantes eléctricos, mejor dicho, esfuerzo eléctrico, ¿sí? Esos son esfuerzos térmicos como también esfuerzos eléctricos. Y finalmente van a tener una alta resistencia química, elevada resistencia a la corrosión, más que toda la corrosión. En tuberías, en recipientes y recubrimientos se va a utilizar estos polímeros. Los termoplásticos, los más conocidos son estos, que hemos visto, por ejemplo, en el sistema SPI, y los de uso en ingeniería son estos. Por ejemplo, las poliamidas, el Kevlar, se utiliza, por ejemplo, para las protecciones antibalas, este Kevlar. Poliéster pueden ser para la industria textil, ¿sí? Poliéster, entre otros, ¿no? Que son más que todos utilizados para la industria textil como para la industria de automóviles. Termoestables tenemos estos, resinas epoxis, resinas fenólicas, los poliuretanos. Poliuretanos, por ejemplo, lo podemos usar en la ropa para, para surfeo o de repente para ropa de baño, ¿no? Hay algún cierto, obviamente no va a ser todo poliuretano, ¿no? Siempre va a tener eh, otra fibra, ¿listo? Dentro de sus propiedades es que no van a fundir, no solubles, polimerización por condensación, y van a tener una polimerización por condensación. En cuanto a los elastómeros, tenemos estos, ¿cierto? Por ejemplo, el ABS, ¿listo? Entre otros, aquí tenemos el caucho natural, el polibutadieno, entre otros. Estos son estructuras poco entrecruzadas unidas por enlaces covalentes. Son muy fuertes estos enlaces covalentes, son primarios, ¿cierto? Van a ser no solubles, pero se van a hinchar y no van a fundir. ¿Sí? Y ahí están ciertos ejemplos. Y algunos, en este caso, propiedades, ¿no? De los termoplásticos, termoestables y también de los elastómeros. ¿Cuáles son, cómo se comportan en cuanto, por ejemplo, en las propiedades mecánicas? En este caso, este es el módulo. Este es su módulo. En este caso puede ser su módulo, resiste, ¿no? A 10 elevado a la 3 megapascales, una resistencia que tiene estos materiales. Y lo vamos a ver más adelante. Y aquí tenemos algunos ejemplos que se van a utilizar en la industria. Por ejemplo, tenemos al polimetil metacrilato. ¿En dónde lo vamos a utilizar? Tenemos aquí, ¿listo? Algunos objetos, como por ejemplo para hacer vidrio, ¿sí? En este caso para peceras, o de repente para alimentos, para juguetes, para ventanas, entre otros. ¿Por qué se van a utilizar estos? Porque estos van a contener ciertos aditivos y van a proteger ante los rayos UV, estos aditivos, ¿listo? Van a tener una baja resistencia al impacto, ¿listo? Entonces van a ser muy quebradizos. Van a tener una pobre resistencia al desgaste y como también a la abrasión, ¿listo? Y van a tener, no van a tener una
buena resistencia en cuanto a los disolventes orgánicos. Tenemos al poliestireno, PS. ¿Dónde lo vamos dónde se aplican? En envases de desechables de alimentos, ¿no? Que esto ya están hirviéndose, ¿no es cierto? En envases de yogur, en equipos de aire acondicionado, por ejemplo, en estas carcasas, en los dispositivos médicos, en vidrios, en envases de bebidas desechables, en productos que reemplazan a la madera también, ¿no? ¿Qué ventaja tiene? De que el poliestireno es barato, es fácil y rápido de unir y como también de decorar. En cuanto a las desventajas, este poliestireno es de baja resistencia al impacto, se va a volver un poco brillante cuando entre en contacto con la radiación solar, en este caso la radiación UV. Desventaja, no van a ser buenos resistentes a las temperaturas. Su temperatura va a manejar entre 50 a 70 grados, entonces va a tener una baja temperatura de fusión. El policarbonato va a tener muchas aplicaciones. Por ejemplo, pueden ser para cascos protectores, pueden ser también para la fabricación de lentes, de los cristales de los lentes, entre otras, ¿no? El nylon o la poliamida, ¿no? Que hemos hablado de las poliamidas. Dentro de las ventajas es que van a tener buena resistencia, va a tener una moderada dureza, ¿sí? Cuando dice adecuada es moderada dureza. Eh, Va a tener cierta resistencia al calor, ¿sí? Cierta resistencia al calor, buena resistencia a los productos o disolventes químicos. Inconvenientes de que estos van a reaccionar a medios ácidos, van a absorber humedad, como también mmm, van a descomponerse a altas temperaturas. Y hay algunos otros ejemplos que se pueden utilizar, por ejemplo, en la industria automóvil o eléctrica o electrónica, o de repente en los rollos de películas, ¿no? Que ya no se utiliza tanto. El polietileno. El polietileno, ¿dónde podemos obtenerlo? En este caso puede ser de alta como también de baja densidad. ¿Listo? Tenemos en estos envases, por ejemplo, en los films, en mangueras, en tuberías, ¿no? Por ejemplo, el polietileno de alta densidad se está utilizando, se está reemplazando al PVC. Obviamente es un poco más caro, pero la durabilidad y la seguridad de que ya no va a contener estos phtalatos eh, nos va a beneficiar a nosotros, ¿no? Entonces, sería bueno, ¿no? Empezar a utilizar este polietileno de alta densidad. El polipropileno en ciertos envases, pueden ser también en tachos, obviamente cambiando ya sea reforzantes o plastificantes, los envases pueden ser diferentes. Por ejemplo, puede ser en films, como también en tachos, ¿no? Entonces es diferente. Si se dan cuenta, el polipropileno puede presentarse en diferentes formas. ¿Listo? Obviamente esto va a depender de qué aditivos nosotros le adicionemos. El policloruro de vinilo o el PVC, donde también podemos encontrar el PVC muy aparte de estos tubos, de repente en estos perfiles o de repente en estos conos. También podemos encontrarlo cuando ustedes se sacan fotocopias de un libro, de repente un cuaderno, y el empastado que le colocan, ese film, ese es también de PVC. Entonces, las presentaciones no solamente van a ser en tubos, ¿no? El PET o el polietileno tereftalato, que es uno de los más conocidos, ¿no? Que se utiliza en los envases gaseosa, como también de agua, etcétera. O de repente también en comida, en estos envases se encuentra el PET. Estos que hemos hablado son
me he olvidado el nombre. mm, Termoplásticos, ¿sí? Los que hemos hablado eran termoplásticos. En cuanto a los termoestables, tenemos esos de aquí, ¿no? Aquí ya también les he colocado en qué se utiliza. ¿Listo? Y hay unos ensayos en estos mecánicos para la cual nosotros podemos verificar a los, de qué está compuesto esos polímeros. Dentro de los ensayos o de propiedades que existen en los polímeros, se pueden hacer diferentes ensayos, ya sea de tracción, de dureza, de impacto, entre otros. Dentro de ellas está, por ejemplo, para muestras de ensayo de tracción. ¿Para qué nos va a servir este ensayo de tracción? Aquí este es un procedimiento, pero el objetivo es obtener estas gráficas, que es esfuerzo versus elongación. No sé si también han visto en propiedades de los metales. Este es un ejemplo de ciertos polímeros que cada uno tiene su resistencia a la tracción. ¿Listo? Los polímeros, a diferencia de los demás materiales que hemos hablado, van a tener un alto grado de plasticidad. ¿Listo? Si se dan cuenta, el grado de plasticidad va a abarcar justo desde este punto, ¿no? Desde este punto, si hablamos de un policarbonato, hablamos justo de este punto de aquí, desde este punto hacia adelante, va a ser toda esa región o esa zona elástica, mejor dicho, plástica, ¿sí? Es decir, que si nosotros retiramos la probeta del ensayo, ya no va a regresar a su estado original, ¿sí? Así como este de aquí. Tenemos una probeta original, ¿listo? Tenemos una probeta original y le colocamos dos mordazas, tanto inferior como superior. ¿Para qué? Para ejercer cierto esfuerzo de tracción. A este esfuerzo de tracción, obviamente, la probeta va a sufrir este estiramiento. Este es su proceso o esta es la zona plástica. Esta es la zona plástica. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo retiro estas mordazas o esta fuerza de tracción, ya no va a regresar a su estado original, ya no va a regresar a este estado, sino se va a quedar aquí. Es por eso que esta zona, justo toda esta parte, es esta parte, ¿sí? Es esta parte, es esta curva que ha formado. ¿Listo? Es esta parte de aquí. Toda esta parte es su zona plástica. Toda esta parte es su zona plástica. Y los polímeros tienen una gran zona plástica. ¿Listo? No tanto elástica, sino plástica. ¿Listo? Y aquí tenemos otros ejemplos. Entonces, en cuanto al ensayo de dureza, tenemos diferentes tipos de ensayo de dureza para diferentes polímeros. Dentro de ellos está, por ejemplo, el Short A y el Short D. Para Short A se utilizan más que todo para polímeros un poquito más duros, mientras que el Short A se utilizan para espumas o de repente para elastómeros o hules, ¿no? Y aquí están otros, muy aparte de estos Short A y Short D que tenemos, eh, hay otros tipos como la B, la C, la DO, la O de repente la triple O, ¿no? Y obviamente son para diferentes polímeros, para diferentes aplicaciones poliméricas, ¿no? No se olviden, estos solamente son para polímeros, no son para metales ni para compuestos, nada, son para polímeros. Y nos dice cuánto es la carga, como también el penetrador. En este caso, el penetrador es lo que va a penetrar en sí a la muestra, ¿sí? ¿Y cuánto de fuerza va a penetrar esta carga, esta fuerza que vemos aquí? Y aquí están, ¿no? ¿Para qué utilizamos, por ejemplo, el short A y el short D? Para materiales blandos, medios duros o extra duros, como por ejemplo aquí el casco, que es un poco más duro. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el procedimiento de este? Simplemente obtener o tener muestras de diferentes polímeros, ¿sí? Tener diferentes polímeros. Lo que vamos a hacer es simplemente colocar aquí el penetrador o el identador, ¿sí? Que no se va a observar.
está internamente en esta parte metálica. Y lo que vamos a hacer es simplemente colocar la probeta y mediante presión por 3 segundos presionamos y el identador va a penetrar en la probeta. Finalmente nos va a dar qué dureza tiene. ¿Listo? Entonces, se le ha hecho eso, se le ha tomado 5 lecturas a cada uno y aquí tenemos su promedio. Cuánto de dureza tiene, por ejemplo, el polipropileno, poliestireno, polietileno de alta densidad, entre otros. Y como share A solamente son para polímeros blandos, tenemos el dato para el polietileno de baja densidad, ¿no? Que es este valor. Otro ensayo mecánico que se puede hacer a los materiales poliméricos es el de impacto Charpy. ¿Con qué objetivo se utiliza este impacto Charpy? Simplemente para ver su resistencia al impacto de los polímeros. Obviamente se va a utilizar este péndulo de diferentes, estos péndulos de aquí tienen tiene diferente energía. En este caso se va a utilizar de 4 joules. ¿Listo? Pero se puede cambiar, ¿no? Se puede cambiar. Entonces se va a colocar aquí la probeta, se va a colocar la probeta y apretando el botón de impacto, es que simplemente se va a soltar el péndulo y este va a chocar en la muesca del polímero que estamos analizando, ¿no? Y vamos a tener los tipos de fractura, ya sea dúctiles o frágiles, ¿no? En este caso este es frágil y este es dúctil. ¿Sí? Y ahí vamos a tener el reporte de cuánto de energía es que ha soportado cada uno de los polímeros. Y aquí tenemos los datos y finalmente tenemos el proceso de identificación de polímeros. Entonces, ¿cómo podemos identificar a los polímeros? De repente yo tengo un plástico, ¿sí? Vamos a imaginar que tenemos un plástico, no tenemos ni siquiera la identificación del sistema TPI, como también en la norma ISO. Nosotros podemos identificar de qué polímero estamos hablando. Para ello, uno de los métodos más tradicionales es el proceso de la combustión o el proceso de prólisis. ¿En qué consiste este? Simplemente agarrar el polímero, colocarle un mechero y empezar a quemarlo. Cuando está quemándose, lo que hacemos es retirar el polímero y empezar a observar ciertas características. ¿Qué características? Tenemos, por ejemplo, la cantidad de color y de humo que emite este. Vamos a observar el color de la llama, ¿sí? El color de la llama de repente es rojo, de repente es naranja, o de repente amarilla, entre otras, o de repente verde, ¿no? La combustibilidad, en este caso, si cuando nosotros retiramos del mechero, si se apaga o de repente sigue encendida, ¿no es cierto? El tipo de fusión, de repente si empieza a gotear, ¿no? De repente cuando quitamos del mechero y empieza a gotear el polímero, o de repente simplemente se funde, ¿listo? El pH del humo, en este caso vamos a utilizar cintas de pH y mojamos con agua de caño, que es agua neutra, colocamos y lo acercamos al humo. Y obviamente tiene que, ¿no? Mediante el pH, nos tiene que indicar en qué número está, ¿no? Y finalmente, el olor. ¿Qué olor va a emitir, ¿no? Obviamente nos acercamos un poco y con la ayuda de la mano empezar a que el humo llegue a nuestra nariz y finalmente olear un poco, ¿no? Y obviamente cada uno de estos va a tener ciertas características en la cual nos va a identificar que de repente, no sé, es un polipropileno, de repente un PVC, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a realizar cuando nosotros lleguemos a la presencialidad, ¿listo? Entonces, yo voy a conseguir ciertos elementos, ciertos plásticos y ustedes van a identificar mediante el proceso de combustión. ¿Listo? Otro proceso es mediante el test del agua. Vamos a ver, en este caso, estos solo funcionan la mayoría de los plásticos para polímeros vírgenes, es decir, pellets. Y van a seguir esos procesos. ¿Listo?
se van a colocar en agua primero y se van a separar los que se hunden y los que se flotan. Los que se hunden van a pasar el proceso de test de alambre de cobre. ¿Listo? En este caso la llama tiene que ser amarilla y si presenta una llama verde vamos a identificar al PVC. Y de repente a esas muestras que han tenido una llama amarilla se va a hacer lo que va a ser el test de acetona. Se le va a colocar en la acetona y vamos a ver si esto se reacciona, ¿no? En este caso, los que reaccionan son el poliestireno. Entonces ya hemos identificado el poliestireno. Los que no reaccionan van a pasar el proceso de calor, en este caso el proceso de combustión, ¿no? Y los que van a flotar van a pasar el proceso de test de alcohol, que quiere decir que vamos a colocar en alcohol isopropílico, no alcohol normal, va a ser un alcohol isopropílico, y vamos a identificar los que se hunden y los que se flotan, ¿no? Los que se hunden va a ser el polietileno de alta densidad, y los que se flotan, en este caso, van a pasar el test de aceite. En este caso, se va a introducir en el aceite, y los que se hunden va a ser el polietileno de baja densidad, y los que flotan va a ser el polipropileno, ¿no? Entonces, ese es el otro proceso. ¿Cuál es el proceso de obtención de polímeros? Hay varios procesos. Dentro de ellos está, por ejemplo, el proceso de inyección. Se coloca el polímero, los pellets, y mediante este tornillo sin fin va a pasar en los pellets y obviamente estos tornillos van a aumentar cada vez su temperatura y finalmente va a llegar a un estado fundido y se va a colocar al molde. Este va a pasar por un proceso de enfriamiento y vamos a obtener el producto. Otro proceso es rotomoldeo o moldeo rotacional. En este caso se va a colocar aquí el molde, se va a introducir polímero fundido y mediante rotación van a empezarse a pegar, ¿no? Este material plástico o polimérico va a empezar a pegarse en las paredes del, del, del molde y mediante aire simplemente van a empezarse a pegar, ¿no? Todo el polímero y va a pasar por un proceso de enfriamiento y así finalmente vamos a poder observar, vamos a obtener la pieza, ¿sí? Entonces hay otros procesos, en este caso puede ser termoformado, que quiere decir que vamos a colocar aquí el polímero, ¿sí? Polímero sólido, y mediante una fuente caliente vamos a empezar a presionar, a hacer presión, y finalmente este polímero se va a calentar, va a llegar a un proceso no gomoso, ¿sí? Un proceso de vitrificación, y este va a formar el molde, ¿no? A formar el molde. El moldeo por calandrado, en este caso, son para obtener láminas, ¿sí? Láminas de polímeros. Y ahí tenemos diferentes procesos. Aquí también les he colocado un video para que puedan observar esos procesos. ¿Listo, chicos? Entonces, hasta aquí vamos a llegar. Obviamente, nos quedamos con ciertos aditivos que se le adicionan. ¿Sí? Dentro de ellos están, bueno, el bisfenol A, como también los ftalatos, que son muy dañinos para nosotros, que en la actualidad hay ciertos productos que se les ha quitado, pero en ciertos no, ¿no? Entonces, siempre hay que tener cuidado con estos productos o aditivos de estos polímeros. ¿Listo? Entonces, hasta aquí sería nuestra sesión de hoy. Si tuvieran alguna duda o alguna consulta, pues, claro, todo claro, jóvenes.